Una chica sufre un acontecimiento traumático cuando era pequeña, y este estaba relacionado directamente con su abuela. Sin saber que su afán por investigar más acerca de esto, la llevaría a descubrir una verdad que debió permanecer enterrada para siempre. Esta historia comienza con un show de televisión llamado Velvet Ball, en el cual te invitan a ponerte cómodo y disfrutar del hermoso cuento que estaba por comenzar, y al cual les pido le pongan atención. Lo primero que vemos es a una marioneta de abuelita con una boca grande, la cual según la canción se había tragado a una mosca, después se tragó una araña, y después se tragó un pájaro, y la canción cierra con la frase: ¿quién sabe qué pasará? Quizás ella perecerá. Ahora pasamos a ver a una pequeña llamada Ozzy, quien de hecho es quien veía la televisión, y quien por cierto, estaba fabricando una máscara que se veía bien ojete la verdad. Después de jugar durante un rato con su padre, la hora de acostarse por fin llega. Es aquí cuando nos enteramos que la pequeña Ozzy extraña a su abuela, y de hecho quiere verla. Pero es gracias a una llamada efectuada por la mamá de la nena, que nos enteramos que la abuela, llamada Dorothy Bell, estaba perdida desde hace unas horas, y que de hecho se encontraba en la estación de policías levantando un reporte. Algunos minutos pasan después de esta llamada, y escuchamos cómo la pequeña Ozzy se acerca hasta la videocámara, la toma y comienza una cuenta regresiva de 10 segundos, para después comenzar a buscar a alguien a través de la casa, usando la cámara como método de iluminación. La nena va recorriendo cada pasillo y habitación de la casa, y aunque no podemos ver nada claro, sí notamos esa extraña sensación de que hay alguien con la pequeña, alguien quien tarde o temprano vamos a ver. Al entrar a uno de los cuartos, Ozzy se dirige hasta una casita de campaña improvisada, en donde luego de abrirla, se encuentra con la mismísima abuela Dorothy, usando su máscara, y luego de decirle que ahora es su turno de buscarla, la nena corre a esconderse a la sala, pudiendo presenciar cómo a los pocos segundos la anciana se aparece sosteniendo un cuchillo, y la cinta se corta. Ahora pasamos muchos años al futuro, cuando Ozzy era una mujer adulta. Rápidamente se nos deja ver que ella ha estado enfrentando diversos problemas de salud mental debido a un acontecimiento del pasado. Acontecimiento que ella no recuerda del todo, porque según le cuenta a su terapeuta, una mujer llamada Robin, su mente se ha encargado de parchar estos espacios con recuerdos que podrían llegar a ser reales o falsos, pero de los cuales no estaba segura. Aquí nos vamos a enterar un poco más acerca del pasado de Dorothy Bell, y por qué tiene que ver directamente con la salud mental de su nieta. Y es que resulta que Dorothy era una amada bibliotecaria que trabajaba en la biblioteca local del pueblo donde la familia residía, y quien de hecho también era el corazón de la familia de Ozzy. Sin embargo, todo cambió de repente el día en que la abuela se deterioró mentalmente, y lo que más llamó la atención es que no fue algo lento y progresivo, sino que literalmente fue algo que pasó de un día para otro. Intentando buscar explicaciones sobre sus traumas, Ozzy comenta que ella pensó que todo se debía a un accidente automovilístico que la había dejado marcada tanto física como mentalmente. Pero un día, investigando las leyendas de su ciudad natal, se encontró con un blog donde se mencionaba a una entidad llamada Dorothy Bell, la bruja bibliotecaria, y a partir de ahí su mundo se vino abajo. Ozzy se puso a investigar acerca de esta leyenda, descubriendo que fue la propia abuela la que la apuñaló múltiples veces la noche de aquella grabación, y después escapó de la casa para irse a la biblioteca, y ahí mismo se autodeleteó de la existencia. Es por esta razón, y por una fotografía tomada en la biblioteca donde la abuela trabajaba, que Ozzy ha decidido rentar la casa que solía pertenecerles hace años, y donde ocurrieron los eventos. Esto con el fin de averiguar qué fue lo que orilló a la anciana a cometer estos atroces actos. Esa misma noche, Ozzy se lanza hasta la biblioteca y al intentar hablar con los administradores del lugar para explicarles acerca de su investigación, estos dicen que que vuelva en otro momento y que de hecho ya estaban cerrando, por lo que la mandan directo a la mierda. Sin embargo, antes de irse, el encargado de hacer la limpieza en el lugar se acerca hasta ella para decirle que él había conocido a su madre cuando eran chicos, así que a manera de favor, él le va a permitir que entre en la madrugada, pero que por favor no haga ninguna locura. Ozzy, no se preocupe, únicamente voy a hacer normaluras, así que sin tema. El señor le indica a la prota el lugar preciso donde aquella supuesta foto paranormal había sido tomada, y en lugar de dejar la cámara en alguna mesa y apuntando hacia arriba para intentar capturar en video aquella figura, pues Ozzy piensa que lo mejor que puede hacer es colocarla en la parte alta apuntando hacia el frente. Pues bueno, sus razones tendrá. El tipo del mantenimiento dice que estará en el sótano reparando algunas cosas, y que si llega a requerir algo, únicamente debe tocar la puerta, y él va a subir rápidamente. Ozzy coloca una segunda cámara apuntando a un grupo de estantes en cierta parte del lugar, e inmediatamente esta comienza a reproducir un video en su teléfono, video en el cual se puede ver cuando la abuela Dorothy le leía cuentos a la pequeña, incluso uno muy bonito y chistoso llamado El Pequeño Globo Azul, que trataba de un globo que ya no quería ser globo azul, ahora quería ser helicóptero Apache, pero bueno, eso no es importante. Lo que sí es importante es que mientras aquel video se reproducía, la cámara del segundo piso alcanza a captar cómo una de las luces se enciende y se apaga, y aunque en ese instante ella también alcanza a ver una especie de silueta recorrer el pasillo que conduce hacia los estantes, en realidad no logra ver nada directamente.
Una vez en casa, y después de una corta sesión con la terapeuta, Ozzy se pone a analizar las grabaciones que tomó la noche anterior en la biblioteca, encontrándose con que en 2 ocasiones diferentes, esta parece haber captado a aquella entidad translúcida de la fotografía, solo que ahora en video, cosa que es bastante impresionante la verdad. En algún momento, Ozzy se pone a realizar una clase de manualidad que descubriremos más adelante, y para aprovechar el tiempo, se pone a escuchar el buzón de voz de su teléfono, revelando que de hecho sus padres la intentan localizar de forma recurrente, pero desde que ella descubrió que le habían ocultado que su abuela intentó arrancarle la cara a punta de cuchillazos, pues como que no tiene muchas ganas de verlos. Después de un rato, se descubre que Ozzy estaba fabricando una ouija casera y hasta le pone unas perlitas ahí, unas florecitas y todo, ay qué bonito. La historia de Ozzy es interrumpida por un momento, esto con intención de enseñarnos una cámara de seguridad de la estación de policías, y que supongo es una grabación hecha horas antes de que el incidente con el cuchillo y Ozzy ocurriera. Aquí el oficial de policía le pregunta a la anciana qué estaba haciendo detrás de cierta iglesia que se había incendiado, y en lugar de responder a la pregunta, la señora contesta: "La voz en mi mente quiere que acabe contigo", y la grabación se corta. Volviendo con Ozzy, ella ingresa una vez más a la biblioteca y se pone a jugar con su cosa esa pedorra en forma de tabla de ouija, y por increíble que parezca, desde el segundo piso algo parece ser arrojado hasta el fondo, y no es Alex de Rec 1. En realidad se trataba de un extraño libro que parece que alguien había comenzado a leer, porque tenía un separador en medio. Curiosa, Ozzy se pone a leer un poco de este libro, y ese sería el momento en el que todo se iría directo al carajo. Esto porque de repente un grupo de moscas comienzan a aparecer en la biblioteca, además de que una figura extraña que parece portar un vestido se alcanza a percibir durante unos segundos entre aquellos estantes. Pero esto no llega a más, porque un fuerte golpe hace que el tipo del mantenimiento le pida a Ozzy que por favor se retire, para que él pueda revisar que todo estuviera en orden. Al día siguiente, la chica tiene otra sesión de terapia con la doctora Robin, pero antes de comenzar, esta dice que irá por un café para poder estar más cómoda, es de las mías. Y es justo aquí cuando podemos presenciar una de las escenas más interesantes de todo el filme. Sin previo aviso, el libro que Ozzy había encontrado se levanta por su cuenta y se abre frente a la mirada atónita de Robin, haciendo que la expresión de esta cambie de forma macabra, y aunque Ozzy piensa que su imagen se había congelado debido a un fallo de internet, nosotros sabemos que esto no es así, y por si acaso habían dudas... Por andar checando su router, Ozzy no se da cuenta de esta tremenda tronada de cuello, así que intenta comunicarse con la doctora Robin mediante mensajes, y cuando esta le pide alguna tarea para esa semana, esta le indica que se desuscriba a sí misma, pero luego dice que no quiso decir eso, que había sido el autocorrector, sí, ajá. Aquí pasamos a ver el momento final del interrogatorio de Dorothy, en donde se puede ver que el libro misterioso parece buscarla y obligarla a que siga leyendo, cosa que será importante para más adelante. Hablando del dichoso libro, Ozzy descubre que este se llama Welcome Home, y al buscar esto en internet, descubre que un creador de contenido había hecho un video sobre dicho escrito, y es que se dice que el autor de ese libro era un autoproclamado brujo llamado Albert Thorman, y este causó que muchas personas acabaran con sus prójimos a lo largo de la historia, desde hermanos acabando con hermanos, esposas acabando con sus maridos, e incluso una random que acabó con 11 habitantes de su pueblo, una tragedia. Aún pensando que lo que decía el autor de aquel video era una locura, esta decide mandarle evidencia de que tenía ese libro en su poder, y casi de forma inmediata, el creador de contenido le dice que tienen que verse para que pueda verlo con sus propios ojos. Esa noche, Ozzy Osbourne se lanza de nuevo a la biblioteca para seguirle jugando a la satánica con su hija, y aunque el encargado de la limpieza andaba por ahí, le dice que haga como que no estuviera, de todas maneras él iba a estar limpiando, y como andaba con audífonos ni se iba a enterar de nada. La prota se pone a intentar contactar a su abuela o al que escribió el libro, o ya no importa, porque en eso el de mantenimiento parece correr hacia un lado, y luego se escucha un golpe bastante fuerte, cosa que hace que la chica se levante, y en una de las computadoras de la biblioteca, pueda ver a su terapeuta toda poseída diciendo cosas que aparentemente deberían de dar miedo, pero que la verdad ni siquiera importan. The real cagazo vendría cuando Ozzy camina hacia los libreros de hace rato, y debido al escándalo el conserje termina echándola. Una vez estando en casa, el príncipe de las tinieblas recibe la visita de su padre, al cual le abre la puerta muy a regañadientes. Aquí la chica le pregunta por qué le ocultaron el incidente de la abuela, por qué se atrevieron a ocultarle su pasado, a lo que su padre responde que es porque en su familia existe un largo historial de problemas mentales, y creyeron que si le evitaban ese trauma, podrían haber cortado ese ciclo. Antes de seguir hablando, la mamá de Ozzy interrumpe, cosa que a la prota ya no le gusta para nada, y ahora sí que los acaba echando a ambos a punta de cuchillo. Quiero que recuerden esta parte porque me va a servir para explicar este desmadre al final, en la parte de las teorías y los análisis, así que atentos. Al día siguiente, la chica se reúne con el youtuber, y es aquí cuando este le cuenta un poco más acerca de que aquel supuesto brujo encerró la esencia de un demonio llamado Dalmeg, haciendo que cuando alguien lo leyera, este se convirtiera en una clase de contenedor temporal de la entidad, y es por eso que lo más inteligente que pueden hacer es quemar el libro, y listo. La cagada vendría cuando al caminar un poco a una zona alejada, el libro parece salir por su propia cuenta y volar hacia otra parte, llegando hasta la biblioteca de antes y haciéndose leer por el conserje, sospechando que algo malo iba a pasar.
En esta parte, se nos muestra un fragmento del pasado, en donde la pequeña Ozzy juega con una marioneta mientras que su hermana mira la TV y su padre descansa un poco. Al fondo de la habitación también se puede ver a la abuela Dorothy, pero algo no estaba bien. Cuando todo parecía mal, la anciana despierta de repente, cosa que calma a la familia y los hace respirar, pero es evidente que nadie se percató de esa mano fantasma. De vuelta al presente, los chicos se lanzan hasta la biblioteca, y aunque no encuentran al conserje, sí encuentran el libro bien pegado al techo. Cuando este cae, el creador de contenido lo lee sin querer, y eso hace que se vaya atrás de los libreros, y luego de que escuche un ruido extraño, algo le arranca el brazo, y lo avienta al piso, y no estoy mamando, eso pasa. El conserje poseído reaparece junto al espíritu de la abuela, y luego de salir volando, aterriza en un mueble random que andaba por ahí, y queriendo hacer las paces o yo qué sé, la prota se acerca hasta la abuela, y es aquí cuando a base de preguntas, la doña confiesa que nunca quiso hacerle eso, pero que la entidad del libro la había obligado. Es aquí cuando después de un rato, es la misma entidad la que parece entrar en el cuerpo de Ozzy, toma su cuchillo y por alguna razón le corta la cabeza al conserje, para después caminar hasta el fondo de los libreros y con el mismo cuchillo hacer pedazos aquel maldito libro. Ah sí, y el creador de contenido estaba ahí sin brazo pero vivo. En la escena final, se puede ver que Ozzy consigue volver a su departamento, siendo visitada por su padre una vez más, y al ver el estado en el que se encuentra, comienza a leerle el cuento que su abuela solía leerle antes de dormir, revelando que el libro dejó de ser la residencia del demonio, porque ahora se encontraba, de manera permanente, en el cuerpo de la pobre Ozzy. Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Bueno, pues qué puedo comentarles, realmente esta película es bastante fácil de entender, y como que al final quisieron darle ahí un significado oculto que no es tan oculto como creen, y se los voy a pasar a explicar en este momento. Básicamente, esta película compara a este demonio encerrado en el libro como una enfermedad mental que por cierto es hereditaria. Y es que de hecho la enfermedad mental que padecía la abuela también la padecía la chica, o sea Ozzy. ¿A qué enfermedad te puedes estar refiriendo? Pues básicamente a la esquizofrenia. O tal vez trastorno limítrofe de la personalidad, pero bueno, más o menos por ahí van los tiros. Evidentemente la trama principal es muy simple, es un libro maldito que al leerlo te poseía y el demonio que habitaba en el libro hacía que hicieras cosas malas, prácticamente te hacía acabar con tus seres queridos o con cualquier persona que se te cruzara en el camino. Pero también es una alegoría a las enfermedades mentales, y estoy seguro de esto, más por la parte en la que el papá va a visitar a la chica por primera vez. Y aunque al inicio como que intenta asimilar la visita y como que intenta entenderlo y como que no se muestra tan agresiva, cuando su mamá toca a la puerta, esta directamente toma un cuchillo para correr a ambos, al igual que la abuela, que usó un cuchillo para casi arrancarle la cara. Realmente no creo que esta película tenga más análisis que ese, no creo que haya una profundidad más grande. Tal vez el inicio, la parte de las marionetas, que la marioneta era una anciana que se comía una mosca, y recuerden que cuando la anciana iba a aparecer en forma de fantasma, comenzaban a aparecer moscas. Es una comparación que no sé qué tiene que ver, pero pues obviamente está ahí por eso. Ahora que la marioneta se comiera una mosca, luego una araña, luego un pájaro, y más adelante en cierta parte se escucha que también se comió un caballo, pues no sé si era Deborah Logan o Dorothy Bell. Pues bueno, para mí esta película está bastante palomera, de hecho la venía cazando desde hace meses. Recuerdo que vi una publicación en Facebook que hablaba acerca de esta película y que estaba dando vueltas por los festivales de cine, y hasta el día de hoy, por fin se liberó en internet. Bueno, no, hace como 4 días tal vez. Y pues hasta ese momento pude verla en una plataforma, porque de ahí no la podías encontrar en ninguna parte. Pero ya saben que esa únicamente es mi opinión, ustedes pueden dejar la suya en comentarios, les prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, suscríbete a miembros si quieres, y regálame un like en forma de anciana que quiera acabar con su nieta para que YouTube no os trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! Acabó.